Casa de Oración Zumpango presenta. Ahora sí, abra su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y acompáñenme a dar gracias. Antes de dar lectura, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, sigue bendiciendo a la iglesia. Toma el control, Señor, de tu iglesia en Zumpango, en Querétaro y de las diferentes misiones que están a cargo de nosotros. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno en este tiempo. Sigue bendiciendo desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y gracias porque has sido bueno en medio de esta situación, de esta crisis global, de esta crisis a nivel mundial. Nos has sostenido. Bendice a mis hermanos que están enfermos, a los que están desanimados y a aquellos, Padre, que no están siendo constantes en estudiar nuestras reuniones en línea, nuestros estudios. Padre, también háblales a su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermano. Estamos viendo una miniserie que es cómo vivir en los últimos tiempos. Y quiero tomar, hermano, un pasaje de la carta del apóstol Pedro, en donde nos enseña a cómo debe de ser nuestra manera de vivir o cómo debemos de ser diligentes en buscar crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El tema es creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, de la serie Cómo vivir en los últimos tiempos. Y 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, quiero decir algo bien importante. Cuando nosotros decimos creced en la gracia, la palabra gracia es favor inmerecido que Dios tiene a nuestra vida. Y cuando yo digo creced en el conocimiento, estamos hablando no de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento que va más allá del intelectual. Más adelante lo estudiaremos y lo explicaré un poquito más. Ok, hermano, surgen dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué significa entonces crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si la palabra aquí conocimiento no es ese genosis que es conocimiento intelectual, ciencia, sino tiene que ver con otra parte de conocimiento, entonces ¿qué significa crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Otra pregunta es: ¿cómo podemos estar seguros que estamos creciendo en este conocimiento? Quiero aclarar, este conocimiento no se adquiere de un instituto bíblico, de una universidad o de la ciencia, sino tiene que ver más allá. Lo explicaré más adelante. Pedro ha definido lo que significa crecer en el conocimiento de Cristo, y esta definición la encontramos en 2 capítulos anteriores de nuestro texto base. Así que es importante que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al 11. Versículos del 2 al 11. Y dice lo siguiente. Voy a dar lectura. ¿Ya está ahí? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ponga atención desde este verso número 5. Yo sé que debemos de haber puesto atención desde antes, pero esto es clave. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nuevamente esta palabra abundan es importante, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta lección debemos observar más de cerca algunos pasajes o algunos textos bíblicos que los vamos a hacer. Considerar, hermano, que como número uno vamos a considerar lo que involucra crecer en el conocimiento de Jesucristo. Hermano, cuando yo hablo de crecer en el conocimiento de Jesucristo, no hablo de la palabra conocer intelectualmente, no, porque muchos conocen a Jesucristo, muchos intelectualmente saben mucho, pero no viven una manera que agrada a Dios. Y eso no es crecer en la gracia ni en el conocimiento de Dios. Eso solamente es llenarse de información. Lo que involucra crecer en el conocimiento de Jesucristo es desarrollar 8 gracias u 8 características espirituales. Estas características espirituales, hermano, las enumera Segunda de Pedro, capítulos 1, verso del 5 al 7. Y voy a dar nuevamente lectura porque vamos a estudiar un poquito esas características. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Quiero decirte, hermano, vamos a definir cada una de ellas para que tú puedas entender lo que es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, fe. ¿Qué es fe aquí? Porque la palabra fe es del griego pistis, que significa credibilidad. Pero aquí fe es una fuerte convicción. Es decir, aquí la palabra fe quiere decir confianza en Cristo para salvación. Convicción de que hemos sido salvos por medio de la fe. Entonces, aquí la palabra fe tiene que ver con la fe que ponemos a Cristo, con la fe que ponemos en Cristo, con esa fe, hermano, con esa confianza plena que tú y yo hemos puesto en Cristo y que nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cuántos aquí tienen esa fe? Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Entonces, esa fe, dice la palabra, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a ver qué es virtud. Virtud es excelencia moral, bondad. En el griego es la palabra arete, de lo mismo. Aquí habla propiamente de hombría, pero aquí virtud
específicamente en este texto es excelencia o calidad moral. Una vida de excelencia, una vida moral adecuada delante de Dios. Y aquí, hermano, es bien importante entonces ir entendiendo cada una. Fe es confianza en Cristo. Virtud es excelencia moral, calidad moral. Número 3, añadida a la virtud, conocimiento. Aquí la palabra conocimiento es diferente en el griego a la palabra de nuestro texto base. Más adelante les voy a decir cuál es la palabra. No se adelante. Aquí conocimiento es percepción correcta, del griego genosis. Ponga mucha atención, que implica ciencia y conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que a la virtud, a nuestra excelencia moral, a nuestra calidad moral, debemos de agregarle percepción correcta, conocimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, cada una de esas virtudes van enlazadas. Sigo leyendo, dominio propio. Dominio propio al conocimiento, al genosis, a la ciencia, al conocimiento que tenemos de la palabra, debemos de agregarle dominio propio, que es autodisciplina. La palabra dominio propio en el griego es la palabra enkrateia, que quiere decir dominio propio, templanza, continencia. Pero al dominio propio le debemos de agregar paciencia. Y aquí paciencia en el griego es hupomone. Y la palabra hupomone quiere decir resistencia, aguante alegre, esperanza alegre, constancia, perseverancia, paciencia. Entonces, hermano, el dominio propio se ejercita a través de soportar con paciencia debajo de las pruebas. Aquí la palabra hupomone quiere decir soportar bajo las pruebas. ¿Cuántos de ustedes en esta pandemia ha sido difícil? Para muchos. En lo particular, hermano, como pastor te voy a hablar. Como pastor de la congregación aquí en Zumpango y aún de la congregación en Querétaro, que todavía no la soltamos, en la cual está el pastor Charlie Kenia, ellos al pendiente de la congregación allá. Hermano, para mí ha sido difícil en esta crisis mundial, en esta crisis sanitaria mundial, tomar decisiones o saber qué hacer. Hermano, ¿por qué? Porque tenemos que pagar 2 inmuebles, tenemos necesidades. Vivimos, hermano, de lo que ustedes nos dan en los diezmos, en las donaciones, en sus ofrendas. Y, hermano, aún si yo hablo del lado familiar con mi esposa y con mis hijos, hemos aprendido a soportar a lo largo de este tiempo bajo las pruebas. Y hermano, no ha sido fácil. Tener resistencia, aguante alegre, hermano, no es fácil. De hecho, de una manera deportiva, en el ámbito deportivo, para decir que tenemos fuerza y resistencia, tienes que pasar una serie de pruebas, una serie de ejercicios día con día para soportar, para aguantar, para estar paciente, perseverante en nuestra carrera como cristianos. Yo sé que muchos de ustedes se han quedado sin trabajo. Yo sé que muchos de ustedes han pasado situaciones de enfermedad en la familia o ustedes mismos que los han orillado a soportar con paciencia debajo de las pruebas, a perseverar, a ser constantes. Hermano, eso es parte de la vida cristiana. Esta pandemia, hermano, siéntase usted agradecido con el Señor, que a lo largo de la historia no es común. Y nos tocó vivir y vamos a terminar esta pandemia diciendo gloria a ti, Señor, porque salimos de esta todos juntos bajo la gracia de nuestro Dios. Muchos se nos han adelantado, muchos hermanos, mucha familia posiblemente se ha adelantado, ha partido con el Señor. Pero quiero decirte algo, hermano, ellos están en una mejor posición, ellos están en un mejor lugar. Tú y yo seguimos aquí resistiendo bajo la prueba. Pero a la paciencia hay que añadir piedad. Y piedad es carácter bondadoso.
Además, piedad también se le conoce como devoción a Dios. La palabra en griego para piedad es la palabra eusebia. Y la palabra eusebia quiere decir alguien piadoso, alguien con piedad, pero tiene que ver más con un esquema de evangelio, un esquema bíblico. Entonces quiere decir devoción a Dios. Piedad es nuestra devoción a Dios. Y a la piedad hay que añadir amor fraternal. El amor fraternal, hermano, en el griego esta palabra amor es Filadelfia, que quiere decir amor, afecto entre hermanos, entre la congregación. Pero al amor fraternal hay que agregarle amor. Y aquí amor no es Filadelfia. Aquí la palabra amor es ágape, que quiere decir voluntad activa hacia aquellos que están en necesidad, hacia la congregación, hacia mi prójimo, hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia mi jefe en el trabajo, hacia la congregación. Hermano, no confunda el amor fraternal de hermanos con el amor ágape, que es un amor de la voluntad propia, claro, de una persona que ha nacido de nuevo. Yo ya lo compartí anteriormente, pero que este amor es producto de nuestra nueva naturaleza, pero de la voluntad activa hacia aquellos que están en necesidad. Ágape, amor o benevolencia, festín de amor. Ágape significa festín de amor, alguien que ama sin esperar nada a cambio. Qué hermosa definición. Mi esposa el día del servicio entre amigas habló de ese amor ágape. Yo espero que también esté escuchando esas enseñanzas. Y si no, te exhorto en el amor que te tengo como pastora oveja, te exhorto a que escuche las enseñanzas, porque solo la palabra es la que nos va a mantener firmes. La oración y la palabra nos van a mantener firmes en esta situación. Observe cuidadosamente que el apóstol Pedro dice: debemos abundar en estas 8 gracias. Solamente entonces podemos decir que si estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo es porque abundamos en estas 8 gracias. Si tú dices que estás creciendo en conocimiento, pero no abundas en estas 8 gracias o en estas 8 características, no estás creciendo en el conocimiento. Simplemente es un conocimiento el que tú tienes, es un conocimiento intelectual. Entonces, hermano, vamos a analizar otra parte aquí. Si nosotros estamos analizando que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es actuar, abundar en estas 8 gracias, surge la pregunta: ¿qué si yo solamente tengo una? Pues no estás creciendo. ¿Qué si solamente tengo 3 o he alcanzado 3? Bueno, te faltan más por alcanzar. A cada uno, hermano, debemos de examinarnos. Hermano, Pedro está hablando acerca de crecer en un conocimiento más completo, más particular, y es abundar en estas 8 gracias, lo cual viene del desarrollo de los atributos, hermanos, semejantes a los de Cristo, que la Biblia nos define, pero que nosotros tenemos que desarrollarlos en nuestra vida diaria y cotidiana. Entre más crezcamos en estas características, más conoceremos a Dios, más nos asemejaremos a Él, a la voluntad de Dios. Esto involucra más en el conocimiento, esto no involucra en un conocimiento intelectual. Hermano, la palabra griega que es usada en 2 de Pedro, capítulo 2 al 3, que voy a leer 2 de Pedro, capítulo 1, 2 al 3, vamos a leer: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Esa palabra, di conmigo, conocimiento. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento, di conmigo otra vez, conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok, la palabra conocimiento es diferente a la de las 8 características. En las 8 características, a la fe añadid virtud, a la virtud conocimiento. Ahí la palabra conocimiento es genosis, que es ciencia, conocimiento intelectual. Pero aquí la palabra conocimiento, en los versículos que acabamos de leer, la palabra es epiginosko. Vuelvo a repetir, aquí la palabra griega es epiginosko, que significa llegar a estar totalmente enterado, conocer totalmente, conocer precisamente, conocer bien. Entonces es diferente. No tiene que ver con un conocimiento intelectual de genosis, sino tiene que ver más con un conocimiento precisamente de llegar hasta a estar totalmente completos, totalmente enterados. Y aquí la palabra es epiginosko, que quiere decir total conocimiento, totalmente enterados, completos. Hermano, si solo nos llenamos de conocimiento intelectual de la palabra genosis, no estamos completos. Es por eso que debemos de abundar en las 8 características. Tal conocimiento, epiginosko, viene solo cuando demostramos estas gracias semejantes a las de Cristo en nuestras vidas. Vuelvo a repetir. Tal conocimiento, epiginosko, viene solo cuando demostramos estas gracias semejantes a las de Cristo en nuestra vida diaria. Quiero entrar a la segunda parte del primer punto. El primer punto, hermano, que estamos viendo es lo que involucra crecer en el conocimiento. Y ya vimos que lo primero es desarrollar las 8 gracias. Pero número 2, involucra el desarrollo de estas características, de estas 8 gracias, de manera conjunta, una sobre la otra, como una escalera que va subiendo un primer escalón, un segundo, un tercero, hasta llegar a la cima. Hermano, observe la palabra añadir. Di conmigo añadir. Voy a leer en el verso, 2 de Pedro 1:5. Ya leímos las gracias, las características. Ahora quiero que ponga atención a la palabra añadir. Muy bien. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Vamos a quedarnos solamente en añadir. Di conmigo añadir. Muy bien. Antes de cada gracia mencionada, la palabra es implicada. La palabra en el griego de añadir, la palabra en el griego es la palabra epichorejeo. Vuelvo a repetirla. La palabra en el griego es epichorejeo. Originalmente esta palabra tiene que ver con la música. ¿Por qué con la música? Porque quiere decir soportar un coro, guiar un coro, mantener en tono a ese coro. Hermano, en la música, cuando nosotros tenemos diferentes notas y en un coro, hermano, debemos de mantener, hermano, debemos nosotros de menor a mayor, sin perder la relación de un tono a otro, de una voz a otra, debemos de mantener, hermano, una perfecta armonía, una perfecta conjugación de las notas, de las voces. Hermano, entonces esta palabra añadir, que tiene que ver, hermano, con coro, con música, esta palabra sugiere la idea de que cada gracia trabaja en armonía con las otras para producir un efecto total. Vuelvo a repetirte. Esta palabra, añadir, del griego epichorojeo, añade la idea
que cada gracia trabaje en armonía con las otras para producir un efecto total. Para que la música resulte en una buena melodía, tiene que haber un efecto de armonía entre las notas, entre las voces, entre todos los elementos que involucran un coro o una orquesta. Hermano, note también la preposición a. Di conmigo a. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Estoy exagerando la letra A porque esto, hermano, nos enseña que cada gracia trabaja en armonía con las otras. Tú no puedes saltarte de la fe al afecto fraternal. No, hermano. Tú no puedes saltarte del conocimiento al amor ágape. No, hermano. Tienes que ir recopilando una por una. Es importante, iglesia, entonces, entender que debemos ir recopilando cada característica, cada gracia, una tras otra, como en una forma de escalones que vamos subiendo para llegar a una vida que le agrada al Señor. Hermanos, cuando nosotros hablamos de esta palabra añadir y del prefijo a, entonces nosotros entendemos que cada una va de la mano. Para ilustrar, te voy a poner este ejemplo. Ok, vamos a poner el ejemplo con nada más, dos características. Al conocimiento, añadir dominio propio. Añadir dominio propio. Ahí está la palabra añadir. Ok, ¿cómo te voy a poner el ejemplo? De esta forma. Voy a hablar a los varones. A ver, varón. Aquí conocimiento es genosis, conocimiento intelectual. Muy bien. Y tú en tu Biblia, en tu vida personal, conoces que dice la palabra que el varón que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces tú tienes un conocimiento, pero a ese conocimiento le tienes que poner dominio propio, autodisciplina. ¿Y cuál es la autodisciplina? Saber, hermano, que tú te tienes que levantar día con día en busca del alimento para tu casa. Y en esa autodisciplina, en ese dominio propio, en esa gracia, te va a habilitar, de acuerdo al conocimiento que tú tienes de la palabra, al genosis que tú tienes de la palabra, al intelecto que tú tienes de la palabra. Cuando tú le añades dominio propio, autodisciplina, hermano, entonces tú empiezas a tener una sintonía, una armonía de lo que tú sabes a lo que tú vives. Y a eso se refiere, hermano. Bueno, vamos a seguir poniendo otro ejemplo. Al dominio propio, añadir paciencia. Entonces, tarde o temprano, tú puedes decir: pastor, yo sé que como varón tengo que trabajar y proveer para los de mi familia, pero yo también sé que tengo que tener autodisciplina. Y de repente estás en tu trabajo y viene la prueba y vienen situaciones difíciles, hermano. ¿Qué tienes que agregarle a ese momento de la prueba y de las situaciones difíciles? Añadir al dominio propio, añadir paciencia. ¿Qué quiere decir, hermano? Resistencia para estar soportando debajo de las pruebas cualquier situación que enfrente en el trabajo, para soportar cualquier situación adversa en mi familia. Voy a poner otro ejemplo en el caso de los jóvenes. Muy bien, ok, los jóvenes cristianos conocen en su genosis, en su intelecto espiritual de la palabra, en su intelecto de conocimiento, en su acervo de conocimientos, ellos conocen que no se deben de unir en yugo desigual. Pero, ok, eso es lo que saben. Entonces, al conocimiento del yugo desigual hay que añadirle dominio propio, que es autodisciplina. Entonces, aquel joven
que conoce y tiene dominio propio, no va a estar buscando de entre pareja o esposa entre personas o jovencitas que no tengan su propia fe. Y aquella jovencita tampoco va a estar buscando novio en aquellos que no tienen su propia fe. Pero al dominio propio, a esa autodisciplina, hay que ponerle paciencia, esperar debajo de la prueba, porque Dios te puede poner pruebas. Y tú debes de ser paciente para soportar y esperar a la mujer o a la novia adecuada o al novio. Ahí te estoy poniendo ejemplo de estas características, cómo se desarrollan una tras otra. Hermano, a todos, a los servidores, a los diáconos, a los líderes, a los que son llamados al pastorado, el Señor nos ilustra por medio de muchas situaciones que pasamos. ¿Cuántos tienen fe? Muy bien. ¿Cuántos viven una vida que agrada a Dios? Una virtud, calidad moral, amén. A esa calidad moral, ¿cuántos de ustedes le han puesto conocimiento? Muy bien. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Ya se dio cuenta? A lo mejor tú puedes estar en la tercera, en el segundo escalón, y te faltan más. Te faltan 6 escalones. Recuerda que son 8. Son 8 escalones los que tenemos que subir día con día. Y entre esos 8 escalones posiblemente tú te estés quedando en el 1, o en el 2, o en el 3, qué sé yo. Pero tú tienes que entender entonces, hermano, que cada día tenemos que subir escalones para hacer la perfecta voluntad de Dios. Hermano, no debes de ser selectivo y solo recoger aquellas características que nos agradan. Hay muchas personas que solamente se quedan en el intelecto, ahí están en su genosis, yo sé mucho, no pastor, yo estudié, yo sé acá, pero no lo bajan a las demás virtudes. Hermano, si tú quieres crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia de nuestro Señor, debes de desarrollar estas 8 virtudes. Debes de subir esos escalones uno por uno. Tercero, primero, 8 características a desarrollar. Número 2, a estas 8 características debemos de involucrarle, hermano, una armonía en la palabra añadir a, y debemos, hermano, una tras otra desarrollarlas. Pero número 3, hermano, esto es muy, muy importante que tú lo entiendas. El tercero involucra un esfuerzo diligente. Di conmigo, esfuerzo diligente. Note la palabra diligencia. Vayamos a nuestro texto base. Yo no lo digo, hermano, lo dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Y dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia. Di conmigo, toda diligencia. Por esto mismo añadid, y bueno, ya lo hemos leído, pero yo quiero dar énfasis a la primera frase o a la segunda frase de nuestro texto bíblico. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Y aquí, hermano, la palabra diligencia significa prontitud, seriedad, celo, algo que tengo que hacer con prontitud. Y crecer en el conocimiento de Jesucristo requiere mucho esfuerzo. Hermano, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crecer en estas 8 gracias, hermano, requieren de nuestra vida, hermano, diligencia, requieren un esfuerzo día con día. Y en este esfuerzo, hermano, nosotros debemos de reconocer que dependemos de Dios, pero que también el Señor pone en nosotros un esfuerzo diligente. Y eso tiene que ver con la voluntad. No tiene que ver ni con el intelecto, no tiene que ver ni con la oración, sino tiene que ver, hermano, más de nuestra voluntad. Y la voluntad tú decides obedecer o no obedecer. Hermano, no desarrollamos estas gracias accidentalmente o naturalmente. Un ejemplo: ay, me tropecé y ya tengo piedad, qué bonito. Ay,
fui al supermercado y ¿qué creen? Que compré 1 kilo de amor fraternal. No, no y no. Hermano, desarrollar estas gracias requieren esfuerzo. No las vamos a desarrollar accidentalmente o naturalmente. Es digno de hacer el esfuerzo de nuestra parte. En el contexto de este pasaje, Pedro dio 5 razones por la cual debemos poner todo nuestro esfuerzo diligente para crecer en este conocimiento de Jesucristo. Y vamos a ver estas 5 razones, hermano. Razón número 1 por la cual nosotros debemos de poner un esfuerzo diligente. Gracia y paz son multiplicadas. Pon atención. Si tú pones un esfuerzo diligente en estas 8 virtudes o en estas 8 gracias, tú vas a tener gracia y paz multiplicadas. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Al menos yo sí. Al menos yo sí quiero la gracia y la paz de Dios multiplicadas en mi vida. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas, siempre y cuando atendamos estas 8 características. Hermano, la gracia y la paz son formas comunes del saludo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Gracia significa la recompensa que es proporcionada por el favor no merecido de Dios a la persona o a su persona, hermano. Paz es el saludo demandado, proporcionado por el resultado natural del favor de Dios. ¿Cuántos quieren paz en medio de esta pandemia? ¿Cuántos quieren paz en medio de la situación de enfermedad? ¿Cuántos quieren paz en medio de cada una de sus necesidades? Hermano, al menos yo en lo particular, yo sí deseo paz y gracia y misericordia de nuestro Dios. Día con día, cada vez que me levanto, le digo: Señor, ten misericordia, ten paz en mi familia, en medio de esta crisis, en medio de la economía, en medio de los gastos. Yo le digo: Señor, trae paz y gracia a nuestra vida. Pero yo, hermano, la voy a multiplicar ¿en base a qué? A mi esfuerzo diligente en estas 8 características. Ahí está la clave. Ahí está la clave para tener gracia y paz. Es ser diligente en estas 8 características que acabamos de experimentar. Todos los hombres experimentaremos el favor de Dios y los resultados de esa gracia y paz si nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios. Pero solo es en Cristo y solo es desarrollando estas 8 gracias y siendo diligentes que vamos a disfrutar de la plenitud del favor y de la paz de Dios, hermano. Mientras, no, te lo tengo que decir, mientras tú no desarrolles estas 8 características en tu vida, no vas a disfrutar de la plenitud del favor de Dios ni de la paz de Dios. Se te puede morir un familiar, te puedes enfermar tú o alguien de tu familia, puedes estar desempleado, puedes tener una deuda que se esté acumulando por esta situación de la pandemia, o simplemente, hermano, puedas en tu vida, en tu interior, no tener paz porque no estás desarrollando estas 8 características. Si no desarrollas estas 8 características, difícilmente, hermano, podrás disfrutar de la plenitud, del favor y de la paz de Dios. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren esta paz? Yo sí, pero te tengo que decir que es en base a tu esfuerzo diligente. Nada viene gratis, hermano.
No malinterprete. Yo no estoy diciendo que la salvación se tiene que pagar. No, la salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero para que en esta vida tú tengas paz y que la gracia de Dios, el favor de Dios esté en tu familia, tienes que vivir de una manera diligente, esforzándote cada día en alcanzar estas 8 características que acabamos de leer. Número 2. 5 razones por las cuales hay que poner todo el esfuerzo diligente. Número 1, gracia y paz son multiplicadas. Ya lo dije. Número 2, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son dadas a través de este conocimiento. Dice nuestro texto base, 2 de Pedro 1, 3 y 4, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, quiero poner en contexto este verso. Aquí la palabra vida, en el contexto, se refiere a nuestra vida y bienestar espiritual. Vuelvo a repetir. Aquí la palabra vida dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, es en el contexto, esta palabra vida se refiere a nuestra vida y bienestar espiritual. Y piedad se refiere a la conducta piadosa que viene de la devoción de Dios. Ponga atención, solo mientras crecemos en este conocimiento, disfrutamos la verdad, la vida totalmente disponible por el poder divino de Jesús, lo cual incluye, hermano, preciosas y grandísimas promesas para ti y para tu familia. Hermanos, si nosotros aprendemos a vivir y a tener una piedad, a tener un bienestar espiritual y tener una conducta piadosa hacia nuestro Dios, en ese momento, de manera natural, las promesas de Dios vienen a nuestra vida. Todas las promesas escriturales en su palabra que fueron prometidas de parte de Dios para sus hijos, hermano, vienen a nuestra vida de manera natural. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren larga vida? ¿Cuántos quieren paz en medio de la tormenta? ¿Cuántos quieren el alimento físico en medio de esta pandemia, etcétera? Hermano, si tú y yo somos diligentes, tendremos esta vida, este bienestar, y la piedad de una vida, de una devoción a Dios. Solo de esa manera, si somos diligentes, vamos a poder disfrutar sus promesas escriturales. Otra cosa importante, número 3. La falla de no creer en el conocimiento, la falla de no crecer en el conocimiento resulta en miopía, en amnesia espiritual. Hermano, dice la palabra en 2 de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuál? Las 8 características, el ser diligente, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, si tú te quedas en el primer escalón de la fe y no pasas a la virtud, o de la virtud no pasas al conocimiento, y del conocimiento no pasas al dominio propio, y no empiezas a subir de manera escalonada cada una de las características, te quedarás con amnesia y en miopía espiritual. Vuelvo a repetir, si tú no subes escalonadamente cada una de esas características, el resultado será una miopía y una amnesia espiritual. Porque dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nuestra
Hermano, nuestra religión es corta de vista si no estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra fe en Cristo no crece y no sube de escalón, será corta de vista. Muchos ahí es donde se han detenido, que no suben los escalones y se quedan ciegos, tienen amnesia espiritual, hermano. Y aquí es bien importante entonces entender que debemos de ser diligentes. Hermano, ¿cuál es el objetivo final de ser un cristiano? Llegar a ser como Cristo. ¿Cuál es el objetivo de vivir cada día diligentemente en cada una de esas características? Ser como Cristo. Porque esa es nuestra meta, hermano. Nuestra meta no es alcanzar popularidad en este mundo. Nuestra meta no es alcanzar riquezas en este mundo. Nuestra meta no es alcanzar la gerencia en nuestro trabajo. Nuestra meta no es construir la mejor casa, las mejores cosas materiales. No, hermano, nuestra meta es ser como Cristo. Vivimos en este mundo y nos despachamos de este mundo también en el buen sentido de la palabra. Porque, hermano, trabajamos en este mundo, recibimos una quincena, la cual nos hace tener una vida a lo mejor cómoda o una vida digna con mi familia, pero no es la meta, hermano. Las riquezas no son la meta. La posición en el trabajo no es la meta principal en tu vida. Si tu meta principal es lo laboral, los negocios, el dinero, la popularidad, hermano, en esta vida, estás muy corto, estás ciega, tienes amnesia espiritual. Hermano, tú debes de ir más allá, que la meta de todo cristiano es ser igual a su maestro. La meta de nosotros es llegar a ser como Cristo y un día verle en la presencia de Él y estar en su presencia, hermano. Como hemos visto, lo que realmente significa crecer en el conocimiento de Cristo es desarrollar estas 8 características. La falla en tal crecimiento es una indicación de que olvidamos el propósito fundamental de nuestra vida como cristianos. Si tú no creces en estas características, te lo quiero decir, si tú no creces y si tú fallas en no ser diligente, si tú fallas y no eres diligente, quiero decirte que has perdido el propósito por el cual tú has venido a esta tierra. Has perdido el propósito de ser cristiano o de ser un hijo de Dios. Hermano, Dios nos ha perdonado. ¿Por qué empieza con la fe? ¿Por qué estas 8 características empiezan con la fe? Porque ahí es el primer paso. Y yo quiero decirle a aquella persona que me escucha y que no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero decirle a aquella persona que el primer escalón es la fe, es la confianza que tú pones en Cristo. Y de esa fe se desarrollan las demás. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tú que me escuchas por primera vez, pon tu fe en Cristo. Ok, vamos a ver la característica número 4. Acuérdense que estamos viendo el por qué debemos de estar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera es que la gracia y la paz son multiplicadas. Y eso es una bendición. Número 2, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son dadas a través de este conocimiento. Es decir, que todas sus promesas, todo nuestro bienestar en este mundo, aún el Señor tendrá el cuidado de todo ello. Y bueno, número 3, la falla de no crecer, de no abundar en esas características, tendremos como resultado miopía y amnesia espiritual. Y número 4, para ir cerrando ya las últimas 2, número 4, no caeréis jamás.
Eso está en Segunda de Pedro, en nuestro texto base, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, y dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Aquí habla de a lo que fuimos llamados, a ahondar en estas 8 características que hemos estado estudiando. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta palabra no significa que no vamos a pecar más. No se confunda, porque diariamente, hermano, fallamos, diariamente caemos en pecado. Día con día, usted y yo estamos propensos a tropezar, a caer. Pero aquí hay una diferencia, hermano. Nosotros creemos en la seguridad de nuestra salvación, pero también creemos en la apostasía del cristiano. Hermano, si tú en tu caminar, en el caminar en Cristo hacia nuestra meta final, tropezamos y caemos, dice la palabra que 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Entonces, hermano, habla aquí, hermano, que si tú y yo no abundamos, no estamos siendo diligentes en estas 8 características, lo más probable, hermano, es que erremos en el propósito como hijos de Dios. Aquí, hermano, dice la palabra, lo acabamos de leer en Primera de Juan: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok, yo les he dicho que esto no significa que no vamos a pecar, porque en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me voy a saltar, seguimos ahí, verso 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, ¿qué significa entonces en nuestro texto base la palabra no caeréis jamás? La palabra caer en el griego significa taio. Y esta palabra taio significa errar, pecado, fallar, ofender, tropezar, caer en la miseria, llegar a ser miserable, comparable a la pérdida de nuestra propia salvación. Ok, yo acabo de decir que creemos en la seguridad de nuestra salvación y ahora hablo de la pérdida de la salvación. ¿A qué se refiere esto? Ok, la palabra nunca caeremos, esta palabra, hermano, no habla de tropezar en el pecado, sino habla de que nunca, si nosotros somos diligentes en estas 8 características, abundamos día con día, escalonadamente en estas 8 características, hermano, nunca vamos a errar en el blanco. Es decir, el cristiano en su carrera, en su caminar, tiene una meta final. Y aquella persona que diligentemente abunda en estas 8 gracias, en estas 8 características, nunca va a perder el propósito, nunca va a perder de vista la meta, nunca va a perder de vista el camino. Pero aquella persona que deja de abundar, aquella persona que no es diligente y no sube el escalón uno tras otro, tiene el riesgo, escúchame bien, tiene el riesgo de errar, tiene el riesgo de ofender, de tropezar, de caer en la miseria, de apostatar, de abandonar deliberadamente la fe cristiana, porque no está abundando, no está diligentemente abundando en estas 8 características. Por lo tanto, es una persona que solamente tiene un primer escalón
o un segundo escalón y que fácilmente puede tropezar, fácilmente puede perderse del camino. Hermano, Casa de Oración, creemos en la apostasía del cristiano. Creemos, hermano, en que un verdadero hijo de Dios, si no se cuida, si una raíz de amargura o si falla y no es diligente y no persevera, puede llegar a la apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermano? Es el abandono deliberado de nuestra fe cristiana. Es abandonar deliberadamente, no por tropezar por un pecado o por caernos en el camino, no, sino es retirarnos de la carrera, es salirnos del camino, es desviarnos de tal manera que caemos en una situación de miseria, en una situación, hermano, de poner en riesgo nuestra vocación y lo que se nos ha dado. Lo que se nos dio por gracia, hermano, solamente Dios, que es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiere. También, hermano, nosotros al no ser diligentes y abandonar, errar, salirnos del camino, no ir en el punto, hermano, podemos tropezar y podemos llegar a la pérdida de nuestra salvación. Yo ya he hablado acerca de la apostasía. Yo no puedo ahorita dar un tema. Yo ya lo he dado a la congregación. Y si Dios permite, lo volveré a dar. Hermano, hay doctrinas las cuales respetamos, pero no, hermano, en base a la palabra, en base a todas las advertencias, en base a todo el proceder de la palabra, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, desde un estudio exegético, nos podemos dar, hermano, nos podemos ver que la palabra de Dios está llena de advertencias, está llena, hermano, de actitudes que uno debe de hacer en pos de nuestra vocación, de nuestro llamamiento. Y hermanos, si no lo hacemos, si no somos diligentes, si no atendemos esas advertencias, hermano, podemos errar, podemos salirnos del camino. Hermano, Dios es misericordioso y grande y perdonador, pero no le busque usted, no le busque usted. Hermano, no pierda usted esa oportunidad de ser diligente día con día. Hermano, si todo fuera pues color de rosa en la vida cristiana, usted me entiende, esta frase color de rosa es una frase muy nuestra de los mexicanos, para pensar que todo es fácil, todo es sencillo. Pues ¿para qué la Biblia, para qué Jesús mismo y los apóstoles nos advirtieron tantas veces, hermano, de santidad, de cuidar, de caminar, de no errar y no fallar en nuestra vida como cristianos? Hermano, esta palabra nos enseña que debemos de poner toda diligencia para crecer en el conocimiento de Cristo y de esta forma hacer firme nuestra vocación y elección. Porque ve lo que dice, ve lo siguiente, verso 11, segunda de Pedro 1:11. Regrese, voy a leer desde primera de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, hay probabilidad de que si no hacemos esto, podemos caer y podemos errar y podemos fallar y podemos hasta llegar al extremo de abandonar deliberadamente nuestra fe cristiana. Sigo leyendo, verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué se refiere? ¿Que la salvación es por obras? No, hermano. Pero la evidencia de nuestra verdadera fe
es caminar en buenas obras. Y la evidencia de nuestra santidad es ahondar, abundar día con día en estas 8 gracias y en todo lo que el Señor nos demanda, hermano. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este reino eterno, hermano, es semejante al reino celestial. El apóstol Pablo aún nos enseña mucho acerca de ello, pero no quiero ahorita ir a otro verso, porque quiero ir cerrando esta predicación y quiero decirte, en otras palabras, hermano, el destino final de los redimidos es entrar al reino de los cielos. La meta final de nuestro caminar es entrar al reino de los cielos y ser cada día más como Cristo, asemejarnos, parecernos día con día a Jesucristo. ¿Qué es lo que significa la idea de una entrada generosa? Esta palabra entrada generosa, ¿a qué se refiere? Usted podría, esta palabra se refiere a esto, mire, usted podría ser capaz de entrar al reino de los cielos, no como habiendo escapado de un naufragio o del fuego, sino como en un estado de triunfo. ¿A qué voy? En México tenemos una frase que usted me va a entender. En México tenemos la frase de pasaste de panzazo. Muchos cristianos pasarán de panzazo su vida cristiana. Entrarán al reino de los cielos de panzazo. Pero no debe de ser así, ¿ya me entiende? Cuando la palabra nos dice o nos da la idea de una entrada generosa, es, hermano, de una entrada en triunfo, de una diligencia en nuestra vida día con día, que cuando lleguemos al final de nuestra carrera podamos entrar de manera generosa y no de panzazo, y no habiendo escapado de un naufragio que apenas si alcanzaste a agarrarte de algo y te salvaste, o alcanzaste a escapar del fuego, se estaba prendiendo tu casa y de una u otra manera lograste escapar y no te quedaste en el naufragio o en el fuego, sino, y al contrario, hermano, el Señor nos da y nos enseña que podemos tener una entrada generosa. Poseyendo estas 8 gracias, serás capaz de vivir victoriosamente en esta vida y gozarte anticipadamente. Di conmigo anticipadamente. Ok, ¿a qué se refiere esto? Que en esta vida podemos tener un pedacito de ese cielo. Yo sé que en esta vida es de sufre, hay muerte, hay guerras, hay pandemias, hay muchas cosas que roban nuestra paz. Pero si tú caminas en estas 8 gracias, podrás tener, por así decirlo, un pedacito de ese cielo, de ese reino. Claro, no nos vamos a conformar con ese pedacito, porque nuestra vida y nuestra meta principal es alcanzar el reino de los cielos. Es asemejarnos cada día más al Rey de Reyes. Hermano, quiero decir y quiero cerrar. Estas 2 frases, no caeréis jamás, y la frase aún de lo que viene en el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Hermano, no quiere decir que no fallemos, vamos a fallar. En nuestra vida como cristianos vamos a fallar, pero tú tienes que poner un esfuerzo diligente, como ya lo hemos venido diciendo, en cada una de las características o gracias que mencionamos. Y de esa manera, hermano, nunca va a cerrar. Siempre vas a estar seguro. ¿Cuántos quieren la seguridad de su salvación? Al menos yo sí. Y yo sí, hermano, creo en la seguridad de mi salvación, que no me la puede quitar nadie. También creo que la salvación es por fe y no por obras. Pero también creo, hermano, en la apostasía del cristiano. Y creemos, hermano, que un cristiano puede errar, puede salirse del camino deliberadamente, consciente e inconscientemente. Y yo he visto muchos casos. Hermano, nosotros debemos entonces
entonces nosotros debemos poner énfasis en caminar y ser diligentes en esta situación, en estas gracias. Conclusión: estas 5 razones deben motivarnos suficientemente para ser diligentes en el crecimiento de Jesucristo. Poner toda diligencia y asegurarnos de hacer firme nuestra vocación y elección y tener un camino más cercano a Dios, haciendo cada esfuerzo necesario para añadir estas gracias a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿O hemos olvidado que nuestros antiguos pecados fueron perdonados? Los hemos olvidado. Si somos apáticos, si no somos diligentes y no tenemos el deseo de crecer en estas gracias, te has olvidado de que Dios te ha perdonado y de que ahora tú eres un hijo de Dios. Ten cuidado de olvidarte que has sido perdonado. Si es así, necesitamos arrepentirnos y orar para que seamos perdonados. Algunas preguntas para cerrar en esta tarde. ¿Cuáles de estas gracias piensas que has alcanzado mejor? Vuelvo a repetir. ¿Cuál de estas gracias piensas que has alcanzado mejor? ¿En cuáles tienes más fallas? ¿En cuáles tenemos más fallas? ¿Sientes que estás haciendo progresos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿O te estás deteniendo? Si no, pues empieza hoy a trabajar y a tener un progreso. Empieza hoy a subir el primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón, hasta llegar a la número 8, a la gracia número 8, para que tú puedas desarrollar y puedas ser un cristiano victorioso. Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Sigue bendiciendo a la congregación en Zumpango, en Querétaro, a las reuniones de hogar de Cuautitlán Izcalli, de Acolman, de San Juan del Río, Señor, de Tultitlán, de Teoloyucan. Bendice a la congregación en Teoloyucan. Y Padre, a los pastores que han confraternizado con nosotros. Bendice a todas las casas de oración en el mundo. Padre, bendice a cada uno de los congregantes de los pastores. Que cada uno podamos alcanzar cada una de estas gracias y características. Que seamos diligentes, Padre, en perseverar día con día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Disfrute esta tarde con su familia, en casa. Y bueno, hermano, le recordamos que pues les invitamos a seguir participando, ¿verdad? De nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Dios les bendiga.